Mi corazón está rebosado de agradecimiento en esta mañana. Tú más que nadie sabes lo que todas estas emociones, Señor, encontradas y como tú pues nos has traído, Señor, hasta aquí. Pero quiero pedirte, Señor, que en ese momento y en lo que queda del servicio, que tú nos hables, Señor, que seas tú quien tomes el papel protagónico, que sea tu palabra, Señor, quien tome el papel central, que nos instruyas, que nos animes, que nos confortes, que nos desafíes, Señor, por medio de tu palabra. Y te damos gracias por el privilegio que es de poder reunirnos como iglesia, Señor, poder alabar tu nombre, poder glorificarte, poder, Señor, ver y abrazarnos mutuamente. No lo damos por sentado. Así que gracias, Señor, por este momento. Nos encomendamos a ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, vaya delante de nosotros. Háblanos, Señor. Aplica tu palabra a cada una de nuestras vidas, Señor. Que sea relevante, que sea práctico para nosotros, pero también que nos ayude a crecer más en el conocimiento y nuestra relación contigo, Padre. Así que te damos las gracias y te pedimos que seas con nosotros en este momento. Por los méritos de Cristo en la cruz te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quizás el nombre Grigori Perelman les suene familiar. Si les suena familiar, pues déjenme darle un aplauso porque para mí no me sonaba familiar. Pero el señor Grigori es un matemático ruso que alcanzó una fama mundial en el año 2003 cuando publicó la primera solución a la conjetura de Poincaré. Eso era uno de los problemas matemáticos del milenio, una serie de problemas matemáticos que no habían tenido solución hasta el momento. Y de 1 a 7 o 12, creo, problemas que aparecen en la lista, este ha sido el único que ha sido resuelto por Grigori. Y ese logro hizo que Perelman fuera galardonado con el premio de $1 millón y con la prestigiosa medalla Fields, que viene siendo el equivalente al premio Nobel de Matemática. Ciertamente esto fue un logro importantísimo para la comunidad matemática, pero su trabajo fue revolucionario en un sentido, y es que nadie se esperaba lo que él iba a hacer. A pesar de que la comunidad de matemáticos pues quedó asombrada por su descubrimiento, por resolver ese problema, el mundo quedó asombrado al ver de lo que él hizo a continuación, y fue que él rechazó ambos premios. Él rechazó el premio de $1 millón y él rechazó el premio a la medalla Fields. Ahora, fíjense lo que alguien dijo con respecto a esta hazaña, que pienso que es interesante porque nos ayuda a poner un poco en contexto lo que eso significa. Dice una persona: las acciones de Perelman dejaron al mundo con más preguntas que respuestas. Su rechazo tanto a la medalla Fields como al premio de $1 millón arrojó luz sobre sus profundos valores y prioridades. Destaca a un matemático impulsado no por elogios o riquezas, sino por una firme dedicación a la búsqueda de la matemática pura y la búsqueda de la verdad. Pero lo que yo quiero señalar de esto es cómo las acciones de Perelman, quizás más famoso que sus hazañas matemáticas, fue el hecho de que él haya rechazado estos premios. ¿Y por qué? Porque simplemente es algo que no sucede. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, nadie rechaza un premio Nobel, y mucho menos un premio de $1 millón. Yo puedo pensar 1 millón de razones por las cuales no lo haría, pero él lo hizo. Y sus acciones pues son muy contrarias a nuestra cultura. De hecho, muchas personas dedican toda su vida a trabajar y a luchar para tratar de alcanzar pues este tipo de prestigio y de dinero. Incluso, si somos honestos, soñamos nosotros mismos con alcanzar grandeza. Y a veces cuando no lo hacemos, pues sentimos que nos falta algo, sentimos como que no hemos cumplido un propósito en nuestras vidas. Ahora, el pasaje que quiero que estudiemos en esta mañana nos habla un poquito acerca de esta realidad, pero nos pinta el verdadero cuadro de la humanidad.
Es decir, nosotros vamos a estudiar un pasaje que nos muestra cómo el mundo hubiera esperado que Gregory hubiera reaccionado ante estos premios. Y no vamos a estudiar acerca de una nación pagana y su búsqueda de grandeza, o de algún líder religioso judío que solamente se interesaban en promocionarse a sí mismo. No. De hecho, vamos a ver un pasaje que es mucho más personal y relevante para nuestras vidas. Así que si tienen sus Biblias, quisiera pedirle que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 22, y vamos a leer a partir del versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, versículo 24, voy a comenzar leyendo, y si todavía lo están buscando, pues puede escuchar hasta que encuentre la cita. Dice así la palabra de Dios: hubo también entre ellos una disputa. ¿Quiénes son estas personas de lo que habla aquí el apóstol? Pues de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, esto es Jesús, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como aquel que sirve. Que el Señor bendiga su santa palabra. En esa mañana quiero que consideremos simplemente dos definiciones de lo que es la grandeza. Y son dos definiciones sencillas. La primera que vamos a ver es la definición según los hombres, según la humanidad. Cómo la humanidad percibe y cómo la humanidad valora lo que es la grandeza. Y al final vamos a ver lo que es el contraste entre esa definición versus la definición de Dios. Cómo Dios valora la grandeza, y para los ojos de Dios y en la economía del cielo, quiénes son los que verdaderamente son grandes e importantes. Así que vamos a ver a esta primera definición. ¿Quiénes, según los hombres, cuál es la grandeza según los hombres? El pasaje que acabamos de leer en Lucas, el escritor Lucas no nos dice cómo fue que inició esta discusión, esta disputa que tenían los discípulos. De hecho, si vemos en los versículos anteriores, en el capítulo 22, versículo 14 a 23, los discípulos estaban celebrando la cena del Señor. Y recordarán que en un momento de esta cena, pues Jesús dice así, bien casual: a propósito, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí se comenzaron a alertarse y comenzaron a decir quién sería este que lo iba a traicionar. Y obviamente sabemos que hablaba de Judas. Como era de esperar, los discípulos entonces comenzaron a señalarse unos a otros. De hecho, el versículo 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quiénes de ellos sería el que había de hacer esto. Era como casi resolver un misterio. ¿Quién sería? Yo sé, para mí que es Bartolomeo. Quizá para demostrar que ellos no serían capaces de hacer tal traición, quizá comenzaron incluso a enumerar todas las razones por las cuales ellos no traicionarían a Jesús. Y hablando de todas las razones, pues obviamente eso pudo haber dado lugar a una discusión de quién de ellos al final de cuentas era el mejor discípulo, era el discípulo más fiel, más entregado a la causa, y quién por consecuentemente sería el principal de entre los discípulos. Y obviamente estoy especulando, pero si piensa que esta posibilidad de cómo un tema llevó al otro y otro tema es un poco descabellado, usted no ha estado casado, obviamente, porque aquellos que somos casados sabemos que a veces podemos estar en nuestra sala eligiendo un color para pintar nuestra sala, y un tema lleva a otro tema y otro tema a otro tema, y cuando estamos hablando si deberíamos o no ir a consejería matrimonial.
Eso sucede. Pero aquí los discípulos, por una razón u otra, llegaron a esta discusión y comenzaron a hablar quién sería el mayor entre ellos. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús, en vez de llamarle la atención y, como quien dice, reprimirle, aprovecha la oportunidad y abre una ventana en sus corazones y comienza a sacar a la luz qué es lo que verdaderamente hay en su corazón, qué es verdaderamente eso que ellos anhelan. Esta disputa lo que hizo fue crear una ventana a los corazones de los discípulos. Verás, en los evangelios vemos de que esta no fue la primera vez que los discípulos discutían sobre quién sería el principal en el reino de los cielos. Más adelante, en Lucas 9, 4, 46, vemos un registro muy parecido a lo que acabamos de ver. Y es posible que los discípulos, al escuchar a Jesús en la cena del Señor decir que el reino de Dios estaba cerca y viendo el ambiente solemne de la cena del Señor, es muy posible que esto haya motivado a los discípulos a querer resolver este debate de una vez y por todas. Ya es momento de definir quién es el principal, quién es el mayor entre nosotros. Otra cosa que deben tener en cuenta es, para los discípulos, ¿qué significaba ser el principal en el reino de los cielos? Hoy en día hablamos del reino de los cielos y sabemos que está hablando de un reino primeramente espiritual, que después va a ser cumplido a su cabalidad, pero por lo menos en este momento de nuestra vida sabemos que es un reino espiritual que mora en nuestros corazones. Pero para los discípulos no era así. Para ellos la idea de un reino y el reino de Dios era muy parecido a un reino romano que iba a sentarse, que iba a restaurar la gloria de Israel y que iba a liberar a Israel de toda la nación opresora. En otras palabras, para los discípulos esta discusión no era trivial, porque ellos estaban tratando de definir quién eran los que se iban a repartir los cargos políticos y el gabinete en el reino de Dios. Y eso no era un tema a la ligera para ellos. Jesús, siendo Jesús, vio a través de sus discípulos. ¿Y qué fue lo que vio? Encontró un corazón que estaba más emocionado y que anticipaba más la idea de ser gobernantes en un reino espiritual que de pertenecer al reino de Dios. Jesús vio en sus discípulos personas que estaban más emocionados en gobernar en el reino de Dios que simplemente de poder participar, de estar y ser ciudadanos del reino de Dios. Ahora también debemos tomar en cuenta que los discípulos no eran ni tontos ni perezosos. Ellos habían visto todos los milagros y los prodigios que Jesús había hecho. Ellos sabían que Jesús era quien él decía quién era, que era el Mesías. Y ellos sabían que estaban siendo parte de un movimiento que iba a ser el movimiento más importante de toda su vida. De hecho, iba a ser el movimiento que ellos sabían que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. Y verdaderamente lo hizo el Señor Jesucristo, pero no de la forma que los discípulos esperaban, no de la manera que ellos hubieran elegido. Nuevamente, Jesús les recuerda a ellos en estos versículos que el reino de Dios no funciona como el reino de los hombres. Porque ¿quién es el mayor en el reino de los hombres? Aquellos que tienen más influencia sobre otras personas, aquellos que tienen más honor y reconocimiento o posesiones materiales. Y cuando los discípulos veían a estos hombres, ellos decían, yo quiero tener eso. Y lo que vieron en Jesús, vieron una oportunidad de recibir lo que sus corazones pecaminosos anhelaban. La grandeza, según los hombres, vemos aquí, está vinculada a nuestras posesiones y al estatus de nuestra vida. Y posesión y estatus era precisamente lo que los discípulos estaban discutiendo, eran precisamente lo que ellos querían. Y si somos realmente honestos, muchas veces nosotros también caemos en la misma trampa de anhelar posesiones y estatus, incluso de utilizar a Dios como mayordomo para que nos otorgue estas cosas. Anhelamos ganar el respeto y la admiración de aquellos que están a nuestro alrededor, ya sean muchos o ya sean pocos, ya sean de una nación, de una empresa, como quizás de una familia o de una sala.
Pasamos horas en las redes sociales buscando el próximo like o admirando a aquellos que entendemos que ya han alcanzado la grandeza. Y muchas veces fantaseamos con ganar ese torneo deportivo o conseguir este premio en nuestro campo vocacional, o de comprar esa casa o ese vehículo que siempre hemos soñado, o de recibir ese trabajo o esa promoción que siempre hemos deseado. Y añoramos al igual que los discípulos. Pero puede que haya otro grupo de personas. Porque pueden haber personas también que leen esto y dicen, mira, en realidad yo no soy así. ¿Por qué? Porque yo vengo de un trasfondo humilde y para mí esas oportunidades no son muy factibles. Yo no me lleno la cabeza pensando en cosas en grandeza, porque yo sé que mi vida es muy ordinaria y no hay nada especial. Y quizás tú no tengas aspiraciones de grandeza como la tienen otras personas, pero eso no quita el hecho de que seguimos midiendo nuestra vida según el valor y el estándar de grandeza que los hombres y nuestra sociedad pues ha determinado. Porque ya sea porque aspiramos o ya sea porque pensamos que somos sencillos, estamos midiendo nuestro estándar de grandeza en base al estándar de los hombres. Y si no me creen, miren a los propios discípulos que cuando estudiamos los evangelios nos damos cuenta de que ellos no eran emprendedores, no eran personas de mucha educación ni formación académica, y su crianza no era impresionante. Al fin de día ellos eran simplemente hombres comunes y corrientes que estaban tratando de sobrevivir. Pero tan pronto se les dio una oportunidad, tan pronto vieron la oportunidad de quizás probar lo que nunca vieron posible, quisieron aprovecharla y quisieron aferrarse a esa idea. Al final del día, ellos, como nosotros, no somos muy diferentes. Pero esto tampoco le impide a ellos medir su grandeza conforme al mundo. Ahora, hay algo que tenemos que ver sobre esto, porque hay un peligro en esta definición de grandeza que vemos, que es una definición según los hombres. ¿Cuál es el peligro? Que es destructivo para las personas que nos rodean. Fíjense en el versículo 25. Cuando Jesús les dice que ellos quieren ser grandes y que están discutiendo, Él los compara a ellos con un grupo de personas. ¿Quiénes son? Jesús les dice, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad se llaman bienhechor. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús los está comparando a ellos a los reyes de las naciones. Esto es, a los reyes paganos y sin escrúpulos. Jesús, en la mente de los discípulos, lo está comparando con el César del Imperio Romano. El César que acostumbraba a atribuirse el título de bienhechor o de benefactor del Imperio Romano, pero que ese título se lo atribuía al mismo tiempo que oprimía a las naciones que estaban bajo su imperio. Y esto es lo que Jesús le dice a esas personas, a los discípulos. Jesús le está diciendo, ustedes quieren el poder, ustedes quieren tener autoridad, ustedes quieren gobernar sobre la gente. Jesús le dice, ustedes no son nada diferentes al imperio romano del cual ustedes también quieren derrocar. Al final del día, no son diferentes que los mismos romanos de los cuales ustedes tanto desprecian porque hacen eso con ustedes. Estas son las mismas personas que muchas veces tratan de alcanzar la cima pasándole por encima a otras personas. Estas son las mismas personas como los políticos que muchas veces escuchamos y vemos, que utilizan la miseria de un pueblo para promover su propia imagen. O como un comerciante que astutamente manipula a sus clientes con el único fin de sacarle mayor ganancia a ellos. O como el jefe que presiona a sus empleados para poder incrementar sus ingresos. O como el padre que descuida la educación y la crianza de sus hijos porque están persiguiendo un sueño laboral. O como los estudiantes en el colegio que le hacen bullying a otros compañeros solamente con el fin de ganar popularidad. O en este caso, como los discípulos,
que la noche en que Jesús estaba compartiendo con ellos, la misma noche que Jesús iba a ser apresado y entregado a las autoridades, en vez de estar atesorando estos momentos con su maestro y en vez de estar velando en oración con ellos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Discutiendo, peleando por quién de ellos iba a ser el mejor, quién de ellos iba a recibir la oficina más grande, quién de ellos iba a recibir el cargo más importante. Bien lo dijo el predicador anglicano J.C. Ryle cuando él dijo: la grandeza y las riquezas son posesiones peligrosas para el alma. Y la grandeza, según los hombres, está vinculada a su posición, está vinculado al estatus que nosotros logramos alcanzar en esta vida. Y los discípulos no estaban exentos de esta mentalidad, y nosotros tampoco. Pero Jesús nos presenta aquí otra definición de grandeza. Porque aunque esto es lo que ellos han aprendido, aunque esto es lo que ellos han visto toda su vida, Jesús viene, irrumpe en sus vidas y les dice: si ustedes van a ser parte de mi reino, deben saber que mi reino es diferente. Y la forma como yo defino grandeza no es como ustedes han definido la grandeza hasta este momento. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la definición de grandeza según Dios? Aunque vivimos en este mundo, Jesús nos llama a vivir bajo otro juego de valores. Fíjate cómo dice el versículo 26. Después que él habla y dice de cómo los gobernantes de este mundo se aprovechan, dice el versículo 26, mas no así vosotros. Yo me imagino al Señor Jesucristo en una mesa, dándole un metrallazo ahí a la mesa quizás. Mas no así entre vosotros, diría, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, ustedes no van a ser así. Ese no va a ser el estándar de mi reino. La conjugación del verbo ser que vemos aquí, cuando dice sino sea el mayor, en el original griego está en modo imperativo, lo que nos enseña que es un mandato. De hecho, en todo ese párrafo que leímos, este es el único mandato que le da el Señor Jesucristo, es la única orden. Jesús no nos está dando aquí un ejemplo para que nosotros admiremos, sino que Él nos está dando un mandato para que nosotros obedezcamos. Y lo interesante de esto es que estas palabras de Jesús son totalmente paradójicas y al mismo tiempo hacen completo sentido. Son paradójicas en el sentido de que se oponen una a la otra, pero cuando vemos más adelante, tiene sentido eso que está diciendo. Los que son pequeños son en realidad los grandes, dice el Señor Jesucristo. Y aquellos que sirven son en realidad los amos, son los señores, son los importantes. En esencia, eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Mayor es el que sirve que al que sirven. Mayor es el que sirve que al que sirven. Imaginen simplemente por imaginación, vamos a decirlo así, que vamos a un restaurante, el restaurante más importante, más prestigioso de toda la República Dominicana. Y cuando entramos, lo primero que vemos son exmandatarios, expresidentes, algunos de los empresarios más importantes de nuestra nación, deportistas de diferentes disciplinas que han alcanzado el Salón de la Fama en su disciplina, y de las celebridades más influyentes de nuestro país, todos sentados, cada uno en mesa diferente, compartiendo y pasando un buen tiempo. Y si entrásemos con Jesús ahí y le preguntásemos: Jesús, de todas esas figuras que están aquí, ¿quién tú dirías que es el más importante de todos estos? Y sin titubeo Jesús diría: el camarero, el mesero, el que limpia los platos. ¿Por qué? ¿Porque son de una clase social diferente? No, eso no depende de la clase social, sino porque lo que ellos están haciendo en ese momento lo que están haciendo es lo que más se identifica con el Señor Jesucristo. Ellos son los que mejor representan lo que el Hijo de Dios vino a hacer a ese mundo. ¿Y qué fue? A servir y no a ser servido.
Como dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es por esto que aunque las palabras del Señor Jesucristo suenan paradójicas, hacen perfecto sentido también. No por lo que dice, sino por la persona quien los dice, que es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos el ejemplo de Lucas, es inevitable no pensar sobre otro pasaje de las Escrituras que nos explica lo que está sucediendo aquí de una manera más explícita. Y si tienen su Biblia, les invito a que me acompañen, un pasaje que conocen muy bien, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Porque no hay un pasaje en el Nuevo Testamento que yo creo que nos enseña y nos explican lo que Jesús está diciendo, pero también el grado de humillación que experimentó el Señor Jesucristo al momento de venir. Nosotros acabamos de salir de unas festividades navideñas y siempre es muy común en Navidad pues pensar y celebrar que el Señor Jesucristo vino en un pesebre y todo muy bonito, pero a veces pasamos por alto lo que verdaderamente eso implicó. Las ramificaciones de que Dios se hiciera hombre. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y Pablo cita aquí y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchos eruditos creen que estos versículos formaban parte de un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y muchos teólogos también han denominado este pasaje como la kenosis de Jesús. Y aunque muchos tratan de explicarlo, la realidad es que la mayoría simplemente dicen, no podemos explicarlo, solamente lo creemos por fe. Porque es un concepto que no cabe en nuestras mentes finitas. Sin embargo, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor Jesucristo? Jesús, dice aquí, quien estaba por encima de toda la creación, quien, como dice Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él, y nada de lo que existe permanece. Este Jesús descendió a su creación y voluntariamente se sometió a la creación que Él mismo hizo. Es como decir, yo voy ahora mismo a crear una pintura de un paisaje, de un campo. Y después que lo creo, me meto en la pintura y decido regirme bajo los estándares que yo pinté y decido someterme a lo que diga la pintura sobre mi vida. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él descendió por nuestro bien y no consideró aferrarse a sus privilegios divinos como algo que valiera la pena. Pero tampoco consideró venir aquí a la tierra con una grandeza humana, siendo Él en toda su potestad y siendo Él en toda su calidad rey. Él decidió venir aquí a la tierra y habitar entre los hombres, no como rey de los hombres, sino como un esclavo de la humanidad. Pero tampoco consideró el ser esclavo como algo que fuera suficiente. Pues aún en su condición de esclavo, también renunció a la única posesión que le quedaba, que era su propia vida, y la entregó en la cruz. Y cuando Él viene y entrega su vida en la cruz, no se conformó con eso, sino que aún en su muerte, Él se despojó de lo último que le quedaba, y era su inocencia.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jesucristo murió, no murió con reconocimiento, no entregó su vida con mucha fanfarria, sino que murió como un criminal. Ante los ojos de la comunidad estaban crucificando a un delincuente. Y ante los ojos de Dios estaban crucificando a un pecador. Estaban crucificando a aquel que había tomado toda la escoria y toda la basura de nosotros y se había revestido de ella y se había convertido pecado para que el Padre mirara hacia el Hijo y no lo viera como el Hijo que es, sino lo viera como aquel pecador que merece toda su ira. Y esa fue la muerte, esa fue la venida, ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo se humilló. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Debido a que el Hijo se ha humillado de tal manera, Dios lo exaltó al grado más alto de grandeza y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él se humilló a donde nadie se ha humillado, el Padre lo exaltó a donde nadie ha sido exaltado. Y es tanto así que la gloria postrera de Jesús ha sido venir mayor que la venidera, que la primera. Pues ahora cuando se habla de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, ¿cómo se habla de Jesucristo? Se dice el Cordero que fue inmolado. No dice el Cordero que nació, no dice el Cordero que coronó. El Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, quien es digno, dice, de tomarle el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No solamente porque es el Cordero, aunque con eso es suficiente, pero porque fue el Cordero inmolado. Y no sé si alguna vez le ha creado curiosidad que Jesucristo, cuando fue resucitado, dice la palabra del Señor que su cuerpo fue glorificado, salvo con una diferencia, y es que él todavía tenía las marcas en sus pies y en su mano y en su costado. ¿Por qué? Porque para eso Él vino, para eso nació, para eso murió, para no ser simplemente el Rey, el nombre que sobre todo nombre, pero el Cordero que fue inmolado. Él se humilló, pero en su humillación fue exaltado. Y la única razón por la cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre fue porque el Hijo entregó su nombre para que fuera injuriado, para que fuera profanado y para que fuera pisoteado por cada uno de nosotros. Por ti y por mí. Ahora bien, tenemos que decir eso, y es el hecho de que Jesús no se humilló a sí mismo con el fin de ser exaltado. Porque si este fuera el caso, pues entonces su humillación fue en vano, fue una falsa. Más bien Él se humilló porque era lo correcto, porque era lo que Él anhelaba. Y en consecuencia a esto, pues el Padre le restituyó y lo exaltó. En esencia, esta es la definición de grandeza según Dios. ¿Cómo ve Dios la grandeza? La grandeza de los hombres no se trata de una posición en la vida, sino de una disposición del corazón. No se trata de cómo nosotros podamos aparentar en el exterior, como cantábamos ahorita, o como leíamos ahorita en 2 Corintios, sino de cuál es la postura de nuestro corazón, cuál es la postura de nuestro espíritu. Por más sorprendente y elevado que sean estos versículos que acabamos de leer en Filipenses, nunca debemos pasar por alto el propósito de Pablo compartir estos versículos. ¿Y cuál fue? Como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tanto Pablo como Jesús en Lucas nos están mandando a emular, a imitar la mentalidad y el ejemplo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Lo cual es importante porque cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad nos damos cuenta que muchos de los grandes imperios y muchos de los grandes reinos fueron creados y fueron dirigidos conforme al carácter del rey. Los imperios romanos tendían toda una adoración en torno al César porque ellos veían al César como una deidad.
Si los reinos son un reflejo de sus reyes, entonces el reino de Dios debe ser un reflejo del Rey Jesús. Y como ciudadanos nosotros del reino de Dios, ninguna tarea entonces está por debajo de nosotros. Ninguna tarea está por debajo de nosotros. Y como miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, ningún miembro es dispensable tampoco. Es decir, no hay un miembro que uno pueda decir, ese hermano, esa hermana, si él deja de venir a la iglesia, nadie va a notar una diferencia o no va a cambiar nada. No. Porque como Pablo nos enseña, aquellos miembros que pueden ser los más insignificantes a la vista, resultan ser los más importantes. Porque son miembros de un cuerpo que es la iglesia. Y de igual forma, como embajadores de este reino y embajadores de este rey, cuando salimos al mundo, tenemos que percatarnos de que tampoco no existe nadie que esté lo suficientemente perdido que no pueda ser encontrado por la gracia de Dios. No hay nadie lo suficientemente pecador, lo suficientemente corrompido o lo suficientemente ateo, por así decirlo, que no pueda ser encontrado por la gracia de Dios, que no pueda encontrar salvación. Y una de las cosas más asombrosas de este pasaje que leemos en Lucas es el hecho de cómo Jesús, pues simple y llanamente nos deja sin excusa. Fíjense nuevamente en Lucas 22, versículo 27, ¿qué es lo que Jesús le dice? Fíjense, dice, porque, él dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Como ustedes saben, en la cultura judía sucedía mucho que cuando las personas entraban a un hogar, no era el servicio como sucede en nuestra cultura, sino el esclavo, aquel que es propiedad de la casa, quien tenía el deber y la obligación de atender a los huéspedes, limpiarles los pies, acomodarlo en la mesa y asegurarse de que todo lo que ellos tengan, lo que necesiten, esté en la mesa. Y Jesús está diciendo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que le está sirviendo al que está sentado? No es el que se sienta a la mesa, aquí la pregunta es retórica, no es el que se sienta. A lo que los discípulos dirían, sí, eso es lo que hemos aprendido. Y aquí viene Jesús y dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo siendo el dueño de la mesa, yo siendo el dueño del reino, estoy aquí como esclavos de ustedes. Y si el Rey Jesús se hizo siervo por nosotros, ¿por qué nosotros que hemos sido llamados a ser siervos de Jesús nos cuesta tanto actuar como siervos? ¿Cómo es que si Jesús dejó su trono en el cielo para servirme a mí, no hay ningún trono en la tierra que yo pueda decir que es muy importante para yo no dejarlo? No existe ninguna ocupación, no existe nada que yo pueda decir en esta tierra que es lo suficientemente importante para yo renunciar por el nombre de Cristo. No lo hay. Porque vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús dejó su trono en el cielo para servirme a mí, no hay trono en la tierra que no pueda dejar para servirle a Él. Como alguien dijo en una ocasión, la verdadera grandeza no se mide de la distancia de los pies a la cabeza, sino de la distancia de la cabeza al cielo. Al final del día, mis hermanos, aquí es donde yace el problema. Aquí es donde yace el problema. Y es el hecho de que todo hombre y mujer, todos nosotros, tenemos un anhelo quebrantado, un anhelo pecaminoso por grandeza y poder. Tenemos un deseo y una sed de grandeza. ¿Pero por qué? Porque nos hemos creído la mentira de que ahí yace nuestra importancia, que ahí yace nuestro valor. Esto es cierto en el mundo empresarial, donde dicen, mientras más títulos uno puede tener o mientras más páginas puede tener tu currículum, pues más importante eres. Y esto puede ser cierto aún en tu familia, como también puede ser cierto en una iglesia. Pero Jesús viene y nos dice que esto no es así.
Jesús viene y nos dice, tu valor no está en quién tú te puedes convertir, sino que tu valor está en quién yo me convertí por amor a ti. Porque yo me hice hombre por amor a ti. Yo me humillé y me hice siervo por ustedes, para servirle. Y yo me hice pecado para que si tú pones tu fe y confianza en Cristo Jesús, en mí, ya tu pecado no tenga condenación, pues yo absorbí esa condenación. Yo absorbí tu castigo, yo absorbí tu pena, yo absorbí la ira que tú merecías por amor a ti. Tú no tienes que comprobar más nada. No hay que demostrar ningún otro valor fuera de mí. Mientras que nuestra cultura nos dice, dame una razón para valorarte. Dame una razón para atribuirte cierto valor. Viene el Señor Jesucristo aquí y nos dice que no necesitamos razones, que simplemente miremos a la cruz y encontremos nuestra identidad ahí. Que miremos la cruz de Cristo, que miremos sus manos, que miremos sus pies, que miremos su costado y allá encontremos nuestro valor. Mis hermanos, solo cuando el Evangelio de Cristo se apodera de los pensamientos de nuestra mente, solamente cuando la visión de Cristo se apodera de nuestras emociones y de nuestra mente, es que vamos a poder con gozo y alegría tomar las toallas de nuestro Señor Jesucristo y servir a quienes están a nuestro alrededor. Poder con gozo decir, yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, y es un privilegio poder hacerlo. Amados hermanos, amigo que nos visita, quisiera terminar haciéndote algunas preguntas. ¿A qué te está llamando Dios en esta mañana? ¿Cuál es la respuesta que Dios está buscando en ti? Eso es una pregunta que solamente tú puedes responder. Pero quizás esto te ayuda a pensar. Quizás Dios te está llamando a servir y a honrar a aquellos que suelen servirte a ti. Aquellos cuyos servicios frecuentemente pasan desapercibidos. Aquellos quienes, cuando tú les das un servicio, no pueden devolverte el favor o agradecerte de una manera que sea proporcional. Quizás incluso servir a aquellos que no merecen tu servicio. Personas que te han herido, personas que se han aprovechado de ti. Pero Jesús nos dice, de la misma forma que yo te sirvo, sabiendo tú que no vas a cumplir con lo que tú dices que va a cumplir, el Señor nos llama a nosotros a servir de esta manera. O quizás Él está llamando a ser libre de la presión de lo que son las apariencias, de siempre estar preocupado del qué dirán o del qué pensarán o cómo me proyecto o qué visión de grandeza yo tengo que alcanzar para poder encontrar valor y significado y propósito en mi vida. No es necesario, porque Cristo murió por ti y no hay nada en esta vida que pueda superar eso. O quizá Dios te está llamando esta mañana a que ponga tu identidad en la cruz de Cristo y en lo que en eso representa. Que humillados a los pies de la cruz pongas tu fe y confianza en Cristo Jesús como tu Salvador, aquel que se humilló por ti para que tú no tengas que ser humillado en el día del juicio final, aquel que te amó lo suficiente aun cuando tú no merecías ser amado. O quizás que tomes la toalla de Cristo con la misma toalla que lavó a sus discípulos y que esta toalla se convierta en una parte, en un atuendo, en un accesorio, de tu atuendo cotidiano, que se convierta en parte de ti, que tú digas, yo encuentro gozo en servir a los demás. Sea cual sea tu respuesta, mi oración es que con gozo podamos seguir el ejemplo que dice el Señor Jesucristo, que así como Él hizo con nosotros, nosotros podamos hacer. Y que el ejemplo que Él dijo, a pesar de que estamos en esta tierra, Él dice que si somos su iglesia, nosotros no vamos a ser como el resto del mundo, porque seguimos otra definición, seguimos otro estándar de grandeza, que es el estándar de Cristo. Vamos a orar. Padre, tú sabes
lo fácil que puede ser para cualquier persona, incluso para mí, Señor, venir y decir y animarnos por como tú dices en tu palabra, Señor, a no perseguir lo que ese mundo persigue, a no poner nuestro valor y nuestra identidad en estatus o en posesiones, sino en ti. Pero cuando salimos de estas puertas, Señor, todo en este mundo nos obliga y nos invita a que hagamos lo contrario. Padre, no podemos hacerlo sin tu ayuda. No podemos hacerlo sin ti. Pero gracias a ti, Señor, gracias a tu ejemplo, gracias al Evangelio, Señor, que nos libra y nos liberta del pecado, podemos, Señor, seguir tu ejemplo. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana que simplemente nos ayudes a cada uno de nosotros, comenzando conmigo mismo. Que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir estos principios y poder, Señor, mostrarle al mundo que hay una iglesia, la iglesia de tu Señor Jesucristo, que vino, Señor, a revolucionarlo todo, que vino a mostrar que el mayor es quien sirve y el primero es el último y el último el primero. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por aquellos que nos visitan. Padre, yo te pido para que tu palabra pues caiga en sus corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu lo aplique conforme sea tu voluntad. Te damos la honra y la gloria, Señor, en ese día. En los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.